serio? Hola, bienvenidos a Plus, People Like Us, People Like You. Aquí estamos de nuevo con una reseña y esta es para mí muy especial, ya que la saga de Geralt de Rivia me gusta mucho y no solo eso, sino que es de esas sagas y libros que simplemente a mí me apetece releer de vez en cuando, por lo que intentaré explicaros por qué me gusta y animaros a que le metáis mano también. Os aviso de que aunque suene contraproducente o ilógico, no voy a hablaros de los personajes o de la historia, sino que me centraré en el contexto que los rodea. Hablaré del escenario, de factores sociohistóricos, de la magia presente y de cómo está estructurada la saga, su lenguaje y su contenido. Yo creo que estos elementos tienen una riqueza suficiente como para animaros a leeros la saga, además de que así evitamos spoilers. Y si llegado el momento a alguien le interesa saber más, pues se plantea otro vídeo y listo. Como siempre, avisar de que esto es mi opinión y únicamente mi opinión. No me considero poseedor de la verdad absoluta, pero procuraré exponer mis razones aquí, ¿ok? Venga, vamos allá. Para empezar, los datos de rigor. La saga del Brujo pertenece al género de la fantasía heroica y está escrita por Andrzej Sapkowski. Consta de 9 novelas, aunque hay que señalar que los 2 primeros son recopilatorios de historias cortas, los 5 siguientes siguen ya una estructura de novela y los 2 últimos son, respectivamente, otro recopilatorio que incluye 2 historias del Brujo y una precuela, Estación de Tormentas, que yo os recomiendo leer el último. Con muchos personajes, Geralt nació en revistas de relatos cortos. Si bien sus primeras historias empiezan en la década de los 80, el primer libro no aparece hasta 1993, y en 2002 traducido al español. Mientras que el último de los 7, La Dama del Lago, se editó en 1999 y no fue hasta el 2009, 10 años después, que sale en español. Nacer en la revista nos recuerda a otro personaje como Conan, que tiene muchos primos con más o menos su mismo encanto, o incluso a otros grandes escritores como Isaac Asimov o Stephen King. La saga relata la historia de Geralt de Rivia, un brujo, siendo esta la denominación de unos cazadores de monstruos con habilidades sobrehumanas en un mundo donde hay elfos, gnomos y enanos, entre otros, además de magia y criaturas mágicas varias. Físicamente, Geralt no es esto, ni esto, aunque se le parezca más, sino más bien Geralt tira a esto. Es delgado, tiene una altura media y es pura fibra. En los primeros libros suelen hacer hincapié en que parece un mendigo y que apesta, que le hace falta una ducha como el comé. Luego está lleno de cicatrices. Y es albino, con todo lo que ello conlleva, tiene el pelo blanco y piel muy blanca. Pero su albinismo no es de nacimiento. Los brujos suelen ser originalmente huérfanos y niños abandonados que son llevados a Caer Morhen, una fortaleza de los brujos, para someterlos a la prueba de las hierbas, prácticamente mutaciones, a las cuales solo sobreviven 1 de cada 10 niños. Y Geralt sobrevivió y reaccionó tan bien que utilizaron hierbas experimentales adicionales, por lo que es muy rápido, muy fuerte y tan resistente que muestra incluso leves signos de regeneración, destacando incluso entre los brujos. Os aseguro que me encantaría describiros cómo es el carácter de Geralt y cómo su resolución o su posición con respecto a algunos temas va cambiando a medida que pasa el tiempo y se relaciona con los demás personajes. Pero estos cambios, este madurar de él y de los demás personajes, así como de las relaciones existentes, es tan indivisible de los acontecimientos de la historia y están tan bien implementados que, para no haceros spoiler, prefiero pasar al mundo. A grosso modo, estamos ante un mundo de fantasía medieval donde se dan indicios tanto de la existencia de un multiverso como de trazos de conocimiento moderno. Me explico. El mundo estaba originalmente poblado por gnomos y enanos, hasta que llegaron los elfos desde otra dimensión sin que se especifique cómo lo hicieron. Las 3 razas vivieron en paz y armonía hasta que 1500 años antes de los acontecimientos de los libros ocurrió un cataclismo llamado la conjunción de las esferas, la cual yo entiendo como el choque entre varios universos. Después de este cataclismo aparecieron en el mundo los vampiros, los distintos necrófagos y los ghouls, entre otros. Y, según los elfos, los humanos también se colaron en ese momento. Este evento aportó caos al mundo, que se tradujo en la aparición de los primeros magos humanos, por un lado, mientras que las criaturas antes mencionadas que se colaron en ese cataclismo derivaron en la creación de los primeros brujos para poder luchar contra ellas. El argumento de que los humanos llegaron de un mundo con un nivel científico similar al nuestro
es porque tanto los magos como los brujos usan muy de vez en cuando terminología relacionada como biología, hormonas, mutágenos y demás. Este concepto, esta idea, no es nueva y es similar al planteado en el mundo de Warhammer o en la saga de Shannara, donde el mundo es una copia aproximada del nuestro, pero miles de años después de una gran devastación nuclear, por ejemplo. Dicho esto, hay distintos factores sociales, históricos y políticos que marcan un poco el ritmo de la historia, haciéndola avanzar y aportándole riqueza al contexto. Factores sociales. En los escenarios más típicos, los humanos son una raza joven que lo están conquistando todo, poniendo en peligro la integridad de las demás razas. Aquí eso ya ha ocurrido. Las demás razas están ya diezmadas en modo supervivencia o a la fuga, lo que deriva en guetos, esclavitud, guerra de guerrillas, mercado negro de reliquias élficas, autarquía de algunas comunidades como la de los enanos y un largo etcétera. Después nos encontramos con la típica situación de problemas entre la realeza, la nobleza, los burgueses, los nuevos burgueses, los mercaderes ricos, los artesanos, los gremios y todo lo que hay entre medio. En ese sentido, gana mucha riqueza sin ser cargante como pasa en otros libros. Factores políticos. La política es paralela a todos los estamentos y grupos descritos anteriormente, pero nos vamos a centrar en las figuras principales, como son los reyes de los distintos países del norte, que son muchos y cabreados, el imperio de Nilfgaard, que no es más que la unificación de todos los países del sur, y los magos, que tanto los del norte como los del sur se encuentran asociados conformando poderes paralelos a los estados, pero con un tinte diametralmente opuesto entre ellos. Los países del norte son básicamente países feudales que arrastran sus tradiciones, sus culturas y leyendas, además de sus rencillas, tratados, alianzas comerciales, políticas, etc. Estas temáticas tan comunes para nosotros se ven acompañadas por los derivados de la magia, las maldiciones, las bendiciones, los territorios sagrados y los grandes linajes. Y, como cabe esperar, cada país se distingue de los demás también por su economía, por el carácter de sus gobernantes y el talante o la lealtad de sus gentes, entre otros. El imperio de Nilfgaard, como concepto, también lo conocemos bastante bien. Es Gengis Khan, es Constantino, es Roma. Es el imperio a las órdenes de un solo hombre en el cual se mezclan hombre, leyenda y religión. Es el gran conquistador o la gran amenaza. Hablamos de un imperio rico, expansionista, agresivo y autoritario. Es uno de los elementos que empuja la historia, ya que es muy difícil ejercer poder sobre él y es muy fácil verse sometido por diversos caminos. Los magos. Tanto en el norte como en el sur existen órdenes o asociaciones de magos, pero con una diferencia. En el norte son un poder aparte, mientras que en el sur están casi criminalizados y subyugados al poder del emperador. Existe un componente de fanatismo religioso en Nilfgaard que se intenta inculcar tanto en la población y al ejército como a los magos. Ya vemos cómo en el sur los magos toman básicamente dos caminos, la obediencia o la rebelión. Pero en el norte es distinto, ya que por norma general cada reino tiene un mago o maga de consejero, y la orden de magos, llamada en este caso la hermandad, fundamenta su gobierno mediante dos cámaras y el sistema de votaciones, lo cual deriva en un triple juego de poder. El poder de las decisiones de la orden, el poder dentro de las cámaras y el obedecer o no las directrices de la hermandad según me reporte beneficios sociales, económicos o poder político para influenciar en las dos anteriores. Todo esto recordando que, como consejeros, los magos pueden modular las decisiones políticas, económicas y militares entre los distintos países. ¿Qué aporta esto a la historia? Aporta alianzas temporales, alianzas con condiciones y, por supuesto, traiciones. La magia es un elemento que puede tomar diversas formas, puede estar reglada en mayor o menor medida, puede ser exclusiva de un conjunto de seres o tirar más bien a anomalías. Para esta reseña hablaremos de las criaturas mágicas, los artefactos mágicos y la magia con respecto a su frecuencia, normalización y magnitud. Las criaturas mágicas. Ya hemos señalado que las criaturas mágicas, autóctonas o no, llevan 1500 años siendo afectadas o perseguidas por colectivos más poderosos, ya sean brujos, humanos y similares.
por lo que su número ha decaído en picado hasta casi desaparecer y, junto a otros factores, esto está dejando a los brujos sin trabajo. Aquí tenemos que distinguir las criaturas inteligentes de las no inteligentes, ya que uno de los puntos fuertes y de enganche de esta saga es la humanización de las criaturas mágicas inteligentes y sus problemas para sobrevivir e incluso integrarse debido a los prejuicios y falsas creencias de los humanos sobre ellas. Los artefactos mágicos, ya sean élficos, enanos o de otra cultura, son cada vez menos por el paso del tiempo y su deterioro, por lo que su presencia en los libros no es muy frecuente, aunque sí que es muy relevante. La magia. La magia está presente, pero con una mezcla un poco desequilibrada que tiende al exceso. Me explico. Hay libros donde la magia, aunque existente, está racionada o solo presente en pequeñas cantidades, como puede ser en las novelas de Conan. Hay libros donde la magia tiene una presencia calculada por requerir de un precio, como en la saga de la Dragonlance o de Reinos Olvidados. Y hay libros donde la magia es de un uso tan normal como puede ser en las novelas de Harry Potter. Y luego está la existencia de la magia como trasfondo pasivo o activo. Pasivo, como puede ser en el ciclo de la Puerta de la Muerte, donde hay ciudades flotantes que condicionan el escenario pero no definen la historia, y magias como trasfondo activo, como pueden ser grandes maldiciones o profecías que condicionan tanto la historia como a los personajes. Entonces, en la saga de Geralt no abusan en frecuencia de la magia, hay una curva asequible en su aparición, pero sí que tocan todos los niveles al haber grandes efectos como el teletransporte, hay efectos medianos como las bolas de fuego y los rayos, hay chucherías y pequeños efectos mágicos como pociones o ilusiones, y luego está la magia como trasfondo que, en esta saga, es activa, pero está tan bien hilada y tan bien expuesta que realmente siempre estás dudando de si es el destino o es la fuerza de los lazos que unen a los personajes. Eso es un punto muy grande a favor del autor y que para mí habla muy bien y alto de su pericia a la hora de escribir. Como última sección, en la composición y organización de la saga señalaré algunos detalles que me parecen reseñables con respecto a la estructura, al contenido y al lenguaje y su uso. La estructura de la saga. El último deseo y la espada del destino, los dos primeros libros, aunque sean recopilatorios de cuentos que fueron saliendo, estos dos volúmenes es de los mejores enganches que yo he visto en mi vida. ¿Por qué? Por la presentación de distintos dilemas, distintas pequeñas historias, no todas enlazadas entre ellas, ya que nunca te indican el momento en el que ocurren, pero sí que te presentan un mundo complejo, pero muy familiar para nosotros, al beber de un folclore que todos conocemos. Nadie se espera ver la versión cruda de La Bella y la Bestia, La Bella Durmiente, o una versión de Blancanieves tan llena de grises que nos hará solidarizarnos con Geralt debido a las decisiones que éste tendrá que tomar. Estos recopilatorios ayudan al lector a darle tridimensionalidad al personaje, a la vez que, de forma secundaria, te hacen barruntar simplemente que algo se cuece, hasta que en las últimas páginas todo se revela. A partir de aquí, la saga sigue un curso lineal en el que le seguiremos la pista a distintos personajes y cada cual con sus problemas y resoluciones. El contenido. Por un lado, gran parte de los relatos de los dos primeros libros son literalmente las versiones originales de los cuentos que conocemos hoy en día, por lo que son para mayores de 18 años y están muy influenciados por el folclore eslavo y por los cuentos tradicionales. Por otro lado, una vez que los dos primeros libros sientan las bases del contexto, las criaturas existentes, las facciones y la tridimensionalidad de los personajes, incidiendo en el concepto de el mal menor, el horizonte se engrandece con las relaciones políticas, sociales y de poder en general, pero sin acabar siendo una cultura compleja. Me explico. El autor se mueve mucho en el concepto y maneja una cantidad de personajes, países y facciones asequibles para el lector, lo cual se agradece. El lenguaje y su uso. Hay que felicitar a los traductores, ya que si bien no estamos hablando de un lenguaje cuya complejidad alcance lo pedante, sí que utiliza mucha terminología de origen militar o expresiones del lenguaje propias de la Edad Media, pero no es algo generalizado. Es más, si alguna vez buscáis ver cómo el uso del lenguaje puede utilizarse para poner énfasis en ciertas características de un personaje o una situación, en esta saga encontraréis varios ejemplos. Desde el mago que os habla de genética hasta el enano borracho que te pega un hachazo en la cabeza mientras dice "hijo de puta". Y en lo que respecta a los fines, con esta saga te ves intrigado, sientes curiosidad, llegas a reírte en voz alta e incluso llegas a sentirte identificado o a comprender las tribulaciones que pasan por las cabezas de los personajes principales.
vemos empatía, vemos relaciones tóxicas, vemos dependencia y vemos la recuperación de la esperanza a medida que nos acercamos al final de la saga. Insisto, dadle una oportunidad, leeros el primer libro y si no os gusta, entonces que no es para ustedes. En conclusión, ¿por qué recomiendo la saga? Tiene una complejidad media y tiene tramas políticas, sociales, raciales y personales estimulantes. Tiene un contenido asequible, además del carisma que tiene el concepto de el mal menor. La humanización de las criaturas mágicas inteligentes y sus problemas para sobrevivir e incluso integrarse. El uso de la magia, profecía o destino sin que ello suponga un deus ex violento. Una estructura y un lenguaje muy buenos. El hook de los 2 primeros libros, el enganche que te mete, y el grado en el cual llegas a sentirte implicado en lo que estás leyendo gracias a la tridimensionalidad de los personajes. A ver, también admito que no todo es bueno, la verdad es que los 2 últimos libros en algunas partes yo les metía fuego, pero eso lo dejamos ya para otro día que el vídeo tiene ya sus buenos 15 minutazos. Ya estamos en el final, así que dime en los comentarios qué sagas o libros te gusta releer asiduamente, si quieres que hagamos otro vídeo dedicado a los personajes aunque se llene de spoiler, o si te interesa una comparativa entre libros, series y juegos. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Si te ha gustado, no te olvides de darle al like y si quieres ver más, no te olvides de suscribirte y de compartir. Hasta luego. Pero su albinismo no es de nacimiento. Los brujos suelen ser originalmente huérfanos y niños abandonados que son llevados a Caer Morhen. Muy rápido, muy fuerte y tan resistente que muestra incluso leves signos de regeneración, destacando incluso entre los brujos. Eso es bueno. Pero, como mutante, es estéril. Eso es malo. Lo que lo hace bastante desgraciado y bastante cínico, pero también incrementa su sex appeal. Eso es bueno. Luego está lleno de cicatrices, y es albino, con todo lo que ello conlleva. ¡Bien hecho! El mundo estaba originalmente poblado por gnomos y enanos, hasta que llegaron los elfos desde otra dimensión sin que se especifique cómo lo hicieron. Lo hizo un mago. Estos 2 volúmenes es de los mejores enganches que yo he visto en mi vida. No porque el libro empiece con un hombre herido en una cama que se despierta porque una joven doncella le mete una teta en la boca. Pero es tan, me explico. Pero, dicho esto, después, me explico. Entonces, me explico. Sí, ¿por qué recomiendo la saga? Tiene un deus ex violento. ¡Pum! A ver, si quieres que hagamos. El horizonte se engrandece con las relaciones políticas, sociales y de poder en general, pero sin acabar siendo una cultura compleja. ¿Me explico? No se convierte ni en una rueda del tiempo ni en un juego de tronos. Insisto, dadle una oportunidad, leeros el primer libro y si no os gusta, entonces que no es para ustedes. ¡Cállese y coja mi dinero!